Pero tenemos que tener algunos, o recordar algunos conceptos importantes de lo que es inmunidad, ¿no? Algunos de repente pues lo van a ver por primera vez, pero seguramente esto en los años siguientes lo van a seguir revisando en las diferentes materias, por lo que nos vamos a ir a lo más general, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hablar de qué es, perdón, ¿estoy conectada? Disculpe. Sí, Doc. Sí, Ya, me están Sí, llamando. doctora. Listo. doctora, no lo podemos hacer. ¿Qué ha pasado? Dime. Dime, ¿me quieren decir algo? Creo que he escuchado hablar a alguien y me estaba pidiendo algo o estoy mal. No sé si ustedes han alcanzado a escucharla. ¿Me escuchan, chicos? O el sonido está entrecortado. Por favor, avísenme. Se escucha muy bien. Sí, doctora, sí se escucha. Ya, muy bien. Entonces voy a empezar. Bueno, ustedes saben que el sistema inmunitario es vital para poder sobrevivir, ¿no? Porque prácticamente su función es defender al organismo de las agresiones del medio ambiente. Y esto ha ido evolucionando pues desde las primeras especies que han existido en nuestro planeta, ¿no? Y a medida que ha ido evolucionando el hombre, también ha evolucionado la inmunidad, ¿no? Bueno, su característica más específica es que es la respuesta, que va a ser una respuesta frente a los diferentes agentes patógenos. Y ustedes saben, hay muchísimos agentes patógenos, hay una lista larguísima, dentro de ellos bacterias, virus, hay hongos de todo tipo, ¿no? Los priones, donde el sistema inmunitario va a realizar una respuesta a estos invasores, ¿ok? Y bueno, en esta respuesta, que en algún momento puede llegar a tener un exceso de reactividad, puede llegar a ser desmedida, ¿no? Puede ser tan desmedida que llega a provocar una agresión al propio organismo. De allí nacen las enfermedades autoinmunitarias. Y también ahí pueden ser el punto inicial para que se desarrolle una neoplasia, ¿no? Por ejemplo, los famosos linfomas, que todo empieza con una reacción inmunitaria, muchas veces de tipo viral, que van evolucionando y se comportan al último como una neoplasia, ¿no? De igual forma tenemos el carcinoma epidermoide a nivel del cervix, que comienza todo como una infección por el virus del HPV y termina desarrollándose una neoplasia, ¿no? Es por eso que es importante tocar este tema, ya que nos va a ayudar a comprender también cómo se va a desarrollar las neoplasias en el siguiente hito, ¿ok? Pero no todo puede terminar en neoplasias, puede terminar en enfermedades autoinmunitarias, algunas pueden hacer su correspondiente actividad y luego perderse, y todo eso va a depender de cómo esté desarrollado prácticamente nuestro sistema inmunitario. Por favor, apaguen sus micrófonos y no perjudiquen al grupo. Bueno, chicos, entonces, en cuanto a la inmunidad, tenemos que hablar de dos tipos de inmunidad. Una que es la inmunidad innata, que también es llamada la inmunidad natural o la inmunidad nativa, ¿no? ¿Y de qué se trata este tipo de inmunidad? Es nuestra primera línea de defensa, ¿no? Son cuando los mecanismos van a estar listos para reaccionar frente a las infecciones, ya incluso mucho antes de que ocurran. Y que estos mecanismos han evolucionado para reconocer y combatir específicamente a los microorganismos o microbios. ¿Cuáles son estas, estos componentes que van a cumplir la inmunidad innata? En primer lugar está la barrera epitelial, ¿no? De muchos tejidos, ya sea la piel, ya sean las mucosas, que van a tener ese primer contacto. Luego tenemos dentro de los componentes a los fagocitos, ¿no? Aquí pueden estar los neutrófilos y los macrófagos como células muy representativas,
¿no? También tenemos las células natural killer, que vamos a ver cuál es su función, y el complemento también, ¿no? Más o menos este va a actuar hasta las 6 horas, máximo tiempo transcurrido hasta las 12 horas. Más allá de las 12 horas, bueno, ya va a ingresar en funcionamiento la inmunidad adaptativa. Que la inmunidad adaptativa no es nada más que la inmunidad que se va adquiriendo, es un tipo de inmunidad mucho más específica y donde los mecanismos se van a adaptar a los microorganismos, ¿no? Van a ser capaces estas células de reconocer a sustancias microbianas, pero a la vez también a no microbianas. Es mucho más fuerte, es más agresiva que la inmunidad innata y comprende sobre todo a los linfocitos, ¿no? ¿Cuáles son este tipo de linfocitos? Los linfocitos B, que van a ser derivados de la médula ósea, que van a producir los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Y así también a los linfocitos T, que se van a diferenciar en células efectoras. Y van a tener pues un tiempo de acción mucho más largo, ¿no? Mucho más largo. No solamente va a ser de horas, sino va a ser de días. ¿Ok? ¿Y dónde van a producirse, hemos dicho, estos linfocitos? Van a producirse en la médula ósea. Ustedes saben que la médula ósea es un órgano donde se va a producir no solamente a los linfocitos, sino a distintas células que son sanguíneas. Dentro de ellos están los eritrocitos, están los neutrófilos, los megacariocitos, que se van a encontrar inmersos dentro de toda este material que son estas áreas blancas, material graso, y contenidos entre las trabéculas óseas, ¿no? Entonces es un estudio que se llama el medulograma, donde se detalla el número de estas células, que se realiza generalmente en hematología, ¿no? Que generalmente estos estudios van ligados con una biopsia de médula ósea, que como ustedes pueden ver en la imagen, con hematoxilina eosina, se tiñen de esa coloración. Una imagen mucho más cercana, ustedes pueden observar, por ejemplo, las células mucho más grandes son los megacariocitos. Aquí tenemos los linfocitos, que son células mononucleares, que ustedes ya los conocen, pero también tenemos polimorfonucleares, ¿ya? Aquí se generan estas células y, bueno, se liberan a la circulación sanguínea. Y, bueno, los linfocitos van a tener prácticamente productos, y estos productos van a ser los anticuerpos. También los linfocitos alrededor van a presentar, como se ve en esta imagen, receptores, que son diversos. ¿Y para qué sirve? Para reconocer prácticamente a las sustancias extrañas, ¿no? Estos van a reconocer, y sobre todo los linfocitos B, hemos dicho, que van a producir estos anticuerpos, que también se llaman inmunoglobulinas. ¿Ok? Y los linfocitos T, algo muy importante, que son específicamente derivados del timo. ¿Alguien se acuerda qué es el timo? Es una órgano linfoide. Es un órgano linfoide, muy bien. ¿Qué pasa con este órgano? Ayuda a la maduración de los linfocitos. ¿Ya? ¿Específicamente de qué tipo? Los T. Muy bien, los linfocitos T. ¿Y qué pasa cuando una persona pasa a ser de adolescente a una edad prácticamente adulta joven? ¿Seguirá funcionando este órgano? Se convierte en tejido adiposo y, bueno, prácticamente se atrofia. Exacto, se va perdiendo, se va atrofiando, ¿no? Y prácticamente es el órgano que se pierde durante la vida adulta joven. Pero en algunos casos puede pasar que hay una hiperreactividad de los linfocitos y pueden formar masas tumorales, como son los famosos timomas, ¿ok? Bueno, los linfocitos B y los linfocitos T, aunque morfológicamente se parecen, ustedes ven, ¿no? Son mononucleares, son del mismo tamaño, son muy heterogéneos,
o sea, son diversos y están diferenciados o especializados según sus propiedades, según sus funciones. Por ejemplo, los linfocitos B, ¿qué van a realizar? Van a neutralizar a los microbios, algunas veces van a tratar de fagocitar, llegan a fagocitar, incluso cumplen un papel muy similar a los macrófagos, algunas veces intentan, pero no lo logran, y también activan al sistema de complemento. Y en cambio los linfocitos T van a llegar, una de sus funciones muy importantes va a ser activar a los macrófagos y están muy inmiscuidos en lo que es la inflamación, como lo habríamos llevado en el tema de inflamación, ¿no? Pero tenemos algunos que son mucho más especializados, como son los linfocitos T citotóxicos, donde prácticamente se van a encargar de la muerte de la célula infectada, ¿no? Van a ir directo al grano y van a ser tan tóxicos que la célula prácticamente va a acabar ahí. Otra célula que es muy parecida son los natural killer, por eso su mismo nombre killer, que significa asesino, se va a encargar de la muerte de las células infectadas, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de linfocito, el linfocito T regulador, que también tiene una función muy importante, que es suprimir la respuesta inmune. O sea, cuando los linfocitos ya han hecho su papel, y han cumplido con su función de erradicar lo que tenían que erradicar, ya sea un microorganismo, una sustancia extraña, puede ser, no sé, una sustancia extraña puede ser una espinita que se ha entrado en la piel, puede ser una bacteria, un virus. Entonces, ¿quién va a decir que frenen a estos linfocitos que ya han actuado? Pues van a ser los linfocitos reguladores, ¿ok? Y bueno, estos linfocitos entre B y T van a circular entre los diferentes tejidos linfoides y van a atravesar los tejidos gracias a la sangre y a la linfa, ¿no? Y esto prácticamente cumpliría el papel de lo que es la vigilancia inmunitaria. Ustedes saben que siempre nos han dicho que desde colegio, ¿no? Desde la secundaria, nos han dicho que los linfocitos prácticamente son los policías del cuerpo. Y es así que cumplen, ¿no? Su papel son los vigilantes, algunos van a ser muy jóvenes, se llaman linfocitos vírgenes, donde prácticamente no han tenido contacto con ningún microorganismo, ¿no? Son muy inmaduros, todavía no cumplen su función. Una vez que ya tienen el contacto con el microorganismo, estos se vuelven activados, ¿no? Y poco a poco estos se van especializando. ¿Y dónde se van a especializar? Hay un órgano muy importante que son los ganglios linfáticos, ¿no? Que prácticamente los ganglios linfáticos llegarían a ser como el kinder, la primaria, la secundaria y la universidad de los linfocitos, ¿no? Donde todo va a partir de los centros foliculares, que ustedes ya van a ver cuáles son las partes del ganglio linfático para que recuerden un poquito de histología y lo relacionemos, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son estos órganos linfoides donde prácticamente vamos a tener dos tipos, ¿no? Los órganos linfoides van a dividirse en primarios y en secundarios, ¿no? ¿Cuáles van a ser los primarios? También se llaman los órganos centrales, que van a ser donde los linfocitos T y los linfocitos B van a madurar, ¿no? Aquí prácticamente los linfocitos se van a hacer competentes para responder a los diferentes antígenos, ¿no? Son la médula ósea, que específicamente van a producir a los linfocitos B y T, y el timo, que va a originar solo a los linfocitos T. Luego tenemos a los secundarios, donde aquí prácticamente se va a iniciar las respuestas inmunitarias de tipo adaptativas, que se van a adaptar a los diferentes microbios, ¿no? Aquí tenemos el vaso, que va a tener en todo momento, va a mantener una respuesta inmune a los ganglios linfáticos, que como ya les dije, son órganos totalmente especializados, que van a contener prácticamente a los linfocitos maduros e inmaduros y a los diferentes otros tipos de tejidos linfoides,
¿ya? Dentro de estos tenemos los tejidos que están asociados a las mucosas y tejidos que están asociados a la piel, especialmente a lo que es el tejido cutáneo. Espérame, por favor. Creo que Denis ya pudo entrar. Denis, si has entrado, ingresa por favor calladito y déjame de enviar mensajes porque esos sonidos son molestosos de los mensajes, ¿ok? Luego al final vemos cómo te ponemos en la lista, aunque en atraso te vamos a poner. Pero deja de mandarme mensajes, ¿ya? Me desconcentran, prácticamente ya estamos terminando lo que eran los órganos secundarios, que hemos dicho que van a estar asociados a la mucosa, de los diferentes órganos y al tejido cutáneo. Bueno, estos son los diferentes órganos donde se encuentran los linfocitos, ¿no? Desde la parte superior hasta la parte inferior del cuerpo podemos nombrarlas como los adenoides, ¿no? Que se encuentran, que son las amígdalas que se encuentran en la parte posterior de las fosas nasales, las amígdalas que se encuentran en la parte posterior de la boca. Tenemos al timo, que como ya hemos dicho, es un órgano que se pierde con los años y solamente dura hasta la juventud, ¿no? Tenemos al vaso, tenemos a las placas de Peyer, ¿no? Que se encuentran en el intestino, ya prácticamente pueden estar diseminadas en forma difusa, pero si se forman agregados, significaría que estuvieran en un estado activo, ¿no? Forman como folículos. De igual manera, en las amígdalas casi siempre van a formar estos folículos, estos agregados redonditos, que siempre, ¿por qué? Porque siempre van a estar en contacto con sustancias o microorganismos que vienen de afuera, sobre todo de la boca. Ustedes saben que la boca es un órgano con mucha flora bacteriana, ¿no? Los ganglios linfáticos, como ustedes pueden observar, son las áreas donde se forman a los linfocitos, ya están distribuidos en la parte superficial de los ganglios de una forma muy ordenada, ¿no? Cuando hay una hiperreactividad, entonces, cuando hay una hiperreactividad significa que hay una infección y estos folículos van creciendo, coalescen, ¿no? Se juntan uno con el otro y nos dan el diagnóstico de inflamación. Ya cuando estos se pierden prácticamente y los linfocitos se tornan atípicos, podemos sospechar de una neoplasia, ¿no? Es por eso que es importante la morfología de lo que es la histografía del vaso, digo, del ganglio linfático. Así tenemos del vaso con las arterias centrales y al timo, que es un órgano que se va a atrofiar con el tiempo, ¿no? Y los ganglios que se van a unir a través de los vasos linfáticos, que se van a dividir en cervicales, en axilares, en torácicos, abdominales, ¿no? Y también en ilíacos. Bueno, ustedes saben que el ganglio linfático es un órgano muy importante, ¿no? Y es el primer órgano donde va a reaccionar frente a un antígeno. Es muy importante en la clínica. Cuando ustedes tengan una consulta, sobre todo con los niños, ¿no? Que es lo primero que se les palpa, que se les ve. Siempre van a venir con problemitas de la garganta, con resfriado. Y dentro de lo que es la semiología, si uno hace la correcta semiología, está pues la palpación de los ganglios. Y uno se encuentra con los ganglios generalmente infartados en la región cervical, ¿no? ¿Qué significa infartados? Un ganglio normal generalmente mide entre 0,5 máximo hasta 1 centímetro, ¿no? Pero como ustedes ven en la figura, acá es una persona adulta, donde se puede observar prácticamente el ganglio que mide mucho más de 1 centímetro. Este debe estar entre los 2,5 a 3 centímetros y es de muchísimo más grande, tiene la forma incluso de un huevo, que debe estar midiendo unos 4 centímetros. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que ese ganglio está reactivo, que puede ser frente a una infección o puede ser que ha pasado a una formación tumoral y todo depende de la forma, del tamaño, si está indurado, si está adherido a planos profundos
o si es muy superficial. Y eso es lo que se describe en una semiología. Cuando tú tienes al pacientito, tú vas describiendo, ¿no? Ganglios infartados a nivel cervical. Generalmente en los niños, los ganglios infartados están retroauriculares. Se los mide y se describe si están muy adheridos o están en la superficie. Si están muy adheridos a planos profundos y es muy duro, nos estaría dando información que esto podría ser sospechoso de una neoplasia. Pero si es muy pequeñito, es superficial, es movible y es blando, nos estaría dando información de que posiblemente sea un ganglio infectado, ¿no? Posiblemente purulento. Como ustedes ven en la fotografía, vean cómo las cadenas cervicales son las primeras en infartarse, los ganglios cervicales, los retroauriculares, y en los niños es muy común, ¿no? Seguramente alguno de ustedes también ha encontrado alguna bolita cuando estaba con amigdalitis, y si no, pues ahora seguramente lo van a buscar más adelante, ¿no? Acá tenemos también una niña donde prácticamente se encuentra en la región cervical posterior, un ganglio que está notablemente infartado. Algunos pueden encontrarse con los signos de Celsius, rojos, eritematosos, brillantes, incluso con salida de fístula, donde pueden estar infectados por pus, por material purulento, demasiados polimorfonucleares, dependiendo también de la infección. Vean cómo esta lesión ha supurado, se ha ulcerado, ha fistulizado y cómo se van curando, ¿no? Dejan una cicatriz grande prácticamente, ¿no? Una retracción a nivel de cuello. Y bueno, aquí tenemos la morfología, la histología del ganglio para poder comprender, ¿no? Ese es un órgano muy importante, seguramente lo vamos a ver también en la parte práctica, por lo menos algunas laminitas las voy a llevar para que ustedes puedan observar. Ganglios es lo que recibimos todos los días con cualquier patología. Debemos revisar lo que es el cuellito, siempre hay un ganglio pericístico. Perdón. ¿Qué tiene que ser estudiado? ¿No? Así igual también tenemos en los apéndices muy cercanos ganglios linfáticos, en el intestino, en mama, cuando recibimos cáncer de mama, los ganglios son los primeros órganos que tienen que revisarse. Y generalmente se disecan entre 10 a 20 ganglios por cada pieza, ¿ya? Y se estudia una por una. ¿Ok? Y bueno, vamos a recordar un poquito de lo que es la histología. Recuerden que el ganglio es un órgano que tiene esta forma de frijolito, ¿no? Es una forma, un tipo arriñonada, donde va a recibir diferentes vasitos, son vasos aferentes por donde ingresa la linfa. ¿Y qué va a traer la linfa? La linfa va a traer prácticamente de la piel y de la mucosa elementos que son sustancias extrañas o microorganismos, ¿no? Que lo reciben por medio de las células dendríticas, que son células que prácticamente las transportan hacia la linfa, ¿no? Las células dendríticas cumplen esa función. Una vez que ingresan al ganglio, veces extrañas, porque ya hemos visto que incluso el material del tatuaje puede ingresar a los ganglios. ¿Les dije o no les dije, no les mencioné? Bueno, ahora les digo que ese material tatuado, esa tinta, muchas veces nosotros la encontramos en los ganglios linfáticos, ¿no? A veces mis residentes se asustan porque me dicen, doctora, hay un material negro, puede ser melanoma, me dicen. Averiguar si ese paciente tiene tatuaje, que hoy en día está muy de moda, ¿no? Muy de moda, está de moda hacerse bastante. Entonces, en las células dendríticas, esa tinción la pasan a través de la linfa, a través de los vasos linfáticos e ingresa a los ganglios linfáticos. Y últimamente lo estamos viendo mucho, ¿no? Hay muchos jóvenes que tienen tatuajes, pero no tienen un tatuaje nomás, tienen hartos, entonces se ven ellos. Ingresan esas sustancias prácticamente extrañas o microorganismos al ganglio linfático, atraviesan prácticamente lo que es la corteza
En la corteza se encuentran prácticamente los folículos linfoides, que son estas áreas redondeadas, donde tienen un centro y prácticamente una área que les rodea. A esta área que le rodea le llamamos manto, ¿no? Que son nada más que linfocitos diferenciados, ¿ya? En la parte central, si nosotros lo viéramos mucho más de cerca, veríamos estas áreas redondeadas como el símbolo del yin y del yang, que se acuerdan, es un símbolo chino donde se ve el bien y el mal. Se ve de esa misma forma, ¿no? Donde el área oscura correspondería a los centrocitos y el área más clara a los centroblastos, que nada más son linfocitos maduros y linfocitos muy jóvenes y maduros, ¿ok? Que van saliendo a través del folículo y se van hacia el manto, atraviesan, que es un lugar prácticamente de especialización, y pueden ingresar incluso a lo que es la cápsula, ¿ya? El resto de la cápsula. Una vez que ingresan, pueden entrar a lo que es la médula, que es la parte central del ganglio, a estos espacios lineales claros que se llaman los espacios sinusoidales, que van a ser un espacio de tipo trabecular, formados por finas capas de cápsula fibrosa, muy delgadita, que están vascularizados, como ustedes pueden ver, ¿no? Tienen su arteria, su venita, y si hacemos un corte, nosotros vamos a ver numerosos vasitos en la parte central. Y en medio de esto van a haber linfocitos, pero también hay una presencia de macrófagos abundantes, ¿no? Los macrófagos aquí también cumplen una función. Van fagocitando todo ese material extraño y algunos van interiorizándose en el folículo, ¿no? En el folículo prácticamente van degradando todo ese material que es capturado y existe la presencia de estos macrófagos denominados macrófagos de cuerpo tingible, donde tienen amplio citoplasma y en la parte de citoplasma tiene prácticamente como un detritus celular, que aunque no les parezca importante, para el patólogo esto es muy importante, la presencia de todos estos elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando diferenciamos una neoplasia de una infección, nosotros vemos todos esos puntos, ¿no? Esos puntos a favor para una hiperreactividad, algo inflamatorio, bueno, son la presencia de esos macrófagos que se pierden en una neoplasia. Entonces, si nosotros vemos macrófagos, ahí podemos decir, difícil que aquí haya una neoplasia. Esto es algo más infeccioso. Si vemos que los folículos están bien formaditos, que están ordenados en la parte periférica, también descartamos una neoplasia, ¿no? Bueno, lo que decimos es, aquí están bien ordenaditos, no ha pasado nada, no se han alterado, lo cual es muy difícil en una neoplasia porque generalmente estos folículos se pierden, se unen y forman una masa homogénea prácticamente. Se pierden esos foliculitos, van a ver que les voy a mostrar en el tema de neoplasias cómo cambia prácticamente esta morfología, ¿no? Y otro dato importante es que los linfocitos empiezan a mostrar, ¿no? A nivel de sus núcleos, formas atípicas. ¿Qué significa esto? Va a haber hipercromatismo, cromatina disgregada, alteración del núcleo citoplasma, y todo eso nos va a llevar a una conclusión neoplásica o hiperreactiva. En la hiperreactiva todavía se mantienen la morfología del ganglio, pero en una neoplasia se borra totalmente esa forma folicular de los linfoides. Es por eso que es importante reconocer la histología del ganglio linfático. Y es que aquí tenemos una foto completa de lo que es un ganglio linfático, un ganglio real, donde prácticamente tiene todo lo que les he mostrado en este dibujito muy esquemático. Ustedes van a ver que tiene la cápsula, tiene la corteza, que se ve mucho más oscurita. En la corteza contiene a los folículos linfoides y en la parte central, que es mucho más clara,
se encuentra el seno medular, donde prácticamente están los sinusoides, ¿o no? Los numerosos vasitos sanguíneos, y esta área blanquecina estaría formada por los macrófagos, ¿no? En cuanto a los folículos, algunos folículos pueden ser folículos primarios o folículos secundarios. Esto en dependencia si son mucho más inmaduros y más maduros. Prácticamente llegarían a ser el colegio, el kinder y la universidad de los ganglios linfáticos, donde los linfocitos se van preparando y especializando. Y bueno, aquí ustedes tienen, dime Stephanie, ¿qué pasó? ¿Sería de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera? El kinder, como usted lo menciona. ¿Cómo? ¿Cómo sería la maduración de estos? ¿Sería de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, doctora? De afuera hacia adentro, es lo que justamente vamos a entrar ahora, ¿ya? Bueno, esta es una histología normal del ganglio linfático mucho más cercana, y estos son los folículos prácticamente, donde los linfocitos se van a ir formando y se van a ir diferenciando, ¿no? Aquí vamos a tener un área un poquito más oscura y aquí un poquito más clara, donde prácticamente ustedes no lo van a poder notar, pero eso se nota ultramicroscópicamente. Significa que hay centrocitos y centroblastos, ¿no? Son linfocitos inmaduros que prácticamente van a atravesar lo que es la zona del manto y van a salir hacia el seno subcapsular, donde prácticamente van a madurar, ¿no? Ahí ya tenemos linfocitos que prácticamente van a estar activos porque ya han tomado contacto con los diferentes antígenos o las sustancias extrañas. Acuérdense que mientras estén englobados acá, no van a tener contacto con el antígeno. Por lo tanto, es un linfocito virgen, ¿ya? Es un linfocito bien cuidadito, es un linfocito que prácticamente es del kinder, ¿no? Pasa a la escuelita donde se va sus funciones especificando y una vez que sale al seno medular, va teniendo contacto con las diferentes sustancias extrañas, los microorganismos, y se activa. Ya prácticamente se va madurando y va actuando en contra de estas sustancias extrañas. Prácticamente serían los linfocitos universitarios, como ustedes, ¿no? Que ya están listos para combatir contra todo lo malo que venga. ¿Está bien, Stephanie? ¿Ahora sí? Mira cómo te está sonriendo el ganglio linfático. Te está sonriendo. Bueno, ahora los monocitos, ustedes saben que los monocitos son las células de la defensa que van a circular en la sangre. Son parte de la inmunidad innata y van a ser distintos, van a tener, por ejemplo, los macrófagos se van a encontrar en los ganglios linfáticos y en el vaso. Se van a llamar histiocitos cuando se encuentran en los tejidos, ¿no? Algunos van a llegar a tener nombres muy diferentes cuando se encuentran, por ejemplo, en el hígado, ¿no? Los macrófagos se van a llamar células de Kupffer. Y cuando están en la sangre se van a llamar monocitos, no se olviden de eso, ¿ok? Ahorita les voy a dar algunos nombres que son muy especiales según el tejido en el que se encuentran. Y bueno, su función, como ustedes saben, es la fagocitosis, el retiro de los detritos celulares, se comen, son las células basurero que prácticamente limpian todos los restos donde se ha combatido la infección. Y algunos tienen que ver con el procesamiento y la presentación de antígenos. Estos son los macrófagos, los monocitos, como ustedes los conocen, que tienen pseudópodos, su núcleo que prácticamente es arriñonado y que son muy importantes también para la defensa de nuestro cuerpo. Por ejemplo, van a tener diferentes nombres, ¿ya? En la sangre se llaman monocitos, también pueden presentarse como células dendríticas. En el hígado, les vuelvo a repetir, los macrófagos se denominan células de Kupffer, ¿no? Que generalmente es una pregunta de examen esto. ¿Ya? En los nódulos linfáticos,
aquí no está bien detallado, pero hemos dicho que se llaman macrófagos de cuerpo tingible, por si acaso. Macrófagos de cuerpo tingible. En el hueso, los macrófagos se van a llamar osteoclastos. En el cerebro, tienen el nombre de microglía, ¿no? Y en el pulmón, como macrófagos alveolares. Y en el resto de los órganos, como macrófagos, simplemente no cambia su nombre. Como ustedes ven, algunas células a veces no nos mareamos la perdiz, pero prácticamente son nombres específicos que les han puesto según el órgano donde se encuentre. Ya dentro de estas células defensoras tenemos, como hemos dicho, las células dendríticas, los macrófagos, también tenemos a los neutrófilos, los basófilos, mastocitos, eosinófilos, que hemos llevado en el tema de inflamación, ¿no? Si volveríamos a llevar, sería redundante, yo creo. Hemos visto el papel de los eosinófilos, de los neutrófilos, de los macrófagos, incluso de los monocitos. Hemos visto sus tipos de respuestas, hemos visto sus mecanismos efectores, acabo de hablar que hay linfocitos especiales, los colaboradores, los natural killer, y vamos a hablar también de lo que son los linfocitos B, en qué se van a convertir. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que es la inmunidad adaptativa, ¿no? Prácticamente hemos dicho que en este tipo de inmunidad se va a dar la activación de los linfocitos T, ¿no? Se va a dar la eliminación de los microbios intracelulares y los linfocitos T vírgenes se van a activar con la unión de los antígenos en los órganos linfoides periféricos, donde van a proliferar y se van a diferenciar en células efectoras, ¿ya? Bueno, hay células o linfocitos T que son muy especiales. Por ejemplo, los linfocitos CD4, ¿no? Que son colaboradores y su función principal es la producción de la interleucina 2, ¿no? ¿Y en qué va a ayudar la interleucina 2? La interleucina 2 va a ayudar, va a ser como un factor de crecimiento de los linfocitos T, les va a ayudar. Luego tenemos a los linfocitos helper, ¿no? Estos van a secretar, por ejemplo, interferón 7, que van a activar a los macrófagos. Y esto lo van a ver en hipersensibilidad, es mucho más detallado, ¿no? Los linfocitos de helper 2, por ejemplo, van a producir interleucina 4, ¿no? Y ustedes van a ver en qué tipo de hipersensibilidad también actúan estos. ¿Qué va a hacer la interleucina 4? Va a estimular a los linfocitos B. Esto, ¿para qué? ¿Para qué a los linfocitos B? Para que se diferencien en células plasmáticas y produzcan la inmunoglobulina especial, que solamente producen ellas, que es la inmunoglobulina E, que a la vez va a activar a los eosinófilos, que tienen que ver los eosinófilos con las patologías que son parasitarias y sobre todo las anafilácticas, las de tipo alérgicas, ¿no? Cuando ustedes ven eosinófilo, significa que hay un proceso alérgico o un proceso parasitario, ¿no? Y eso es gracias a la inmunoglobulina E. Y otros, los linfocitos T helper 17, que tienen que ver en enfermedades inflamatorias. También a los hilos, ustedes saben que son los polimorfonucleares, que van a destruir a las bacterias extracelulares, pero también a los hongos, ¿ok? Es así que cada una de estas inmunidades van a tener células específicas, como ustedes ven. Tenemos a los linfocitos, las células reticulares dendríticas, las natural killer, y dentro de lo que es la humoral, que voy a darles una tarea respecto a esto, ustedes van a hacer una tarea cuál va a ser la función especial de estas inmunoglobulinas y en qué tejido actúan específicamente. Entonces, ustedes van a averiguar cuál va a ser la función de todas estas inmunoglobulinas. Ahorita les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar 3 ejemplos, pero ustedes van a averiguar de toditas, ¿no? De la A, de la M, de la G, de la D y de la E. ¿Ok? ¿Y dónde actúan? ¿En qué tejido actúan? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Las inmunoglobulinas A. Las inmunoglobulinas A prácticamente van a actuar a nivel de lo que es
se van a encontrar en los epitelios mucosos. ¿Y qué van a realizar? Van a secretar, van a neutralizar a los microbios, ¿ya? En la luz de estos sistemas, como es tanto el aparato respiratorio como el aparato digestivo, ¿no? Luego tenemos a la inmunoglobulina G, que va a ser transportada por la placenta y va a proteger al recién nacido. Ustedes saben que el recién nacido es un ser que prácticamente la inmunidad es muy inmadura. Es por eso que cuando nacen los bebecitos se les prohíbe, ¿no? A la mamá que el bebé tenga contacto con el medio ambiente. Es muy poquito lo que se les tiene que sacar al medio externo porque su inmunidad todavía no está desarrollada. Y mejor si no tiene contacto con mucha gente, porque generalmente es cuando más se resfrían y imagínense, la inmunidad todavía no está madura, no ha adquirido, ¿no? La inmunoglobulina G es la que le va a ayudar y más o menos le va a ayudar hasta que madure el sistema inmunitario, que es muy importante, la inmunoglobulina G en los recién nacidos. La inmunoglobulina E, que va a activar a los eosinófilos, como ya hemos dicho, que va a actuar en las enfermedades parasitarias, pero también en las alérgicas. Y bueno, el resto de las inmunoglobulinas se las dejo como tarea para la próxima semana, ¿ya? Por ejemplo, la G y la M pueden actuar activando el sistema de complemento, juntos pueden activar el sistema de complemento, y cuando se activa el sistema de complemento, generalmente es para promover la fagocitosis, ¿no? Esto para que se destruyan microorganismos extraños. Y bueno, los linfocitos, ustedes saben que algunos se pueden encontrar en mayor porcentaje, otros en menor porcentaje. Estos son los distintos lugares donde prácticamente se van a formar, ¿no? Los linfocitos T no se forman en la parte de los centros foliculares, se forman en la parte de afuera de los folículos, en la parte externa y a nivel de lo que es lo que rodea a la vaina periarteriolar en el vaso, ¿ya? Y los linfocitos B, que se van a encontrar prácticamente también dentro de lo que son la cortical, los cordones medulares y en los folículos de los ganglios, ¿no? En la parte central. Hemos dicho que generalmente son esas partes internas de los folículos donde se forman a los linfocitos B. Ahora, los linfocitos T tienen que ver con la reacción retardada de la hipersensibilidad. Ustedes ya van a ver de qué estamos hablando, de los distintos tipos de hipersensibilidad. Tienen que ver con la defensa frente a bacterias, hongos, virus, van a ser los que van a iniciar el rechazo de injertos, que va a ser un tema también que vamos a ver la próxima semana, y a la vez van a modular a los linfocitos B. Los linfocitos T serían como los jefes de los linfocitos B, ¿no? A la vez que son jefes van a ser ayudadores, pero también van a ser supresores, ¿no? O sea, van a decir, basta, hasta aquí se va a producir los linfocitos B y van a ser controladores de los linfocitos B. Los linfocitos B, lo más importante es que van a dar lugar a las células plasmáticas. Si ustedes se acuerdan de las células plasmáticas, son células ovaladas, con un citoplasma rosado y un núcleo excéntrico, ¿no? Que van a tener que ver con la defensa contra las bacterias que generalmente son encapsuladas. Van a neutralizar generalmente a los virus y tienen que ver con la detoxificación de proteínas y toxinas. Esas son sus funciones más importantes. Ahora, según el órgano donde maduran, se dividen en linfocitos T y B, y según las moléculas de la superficie, se dividen en linfocitos CD8 y CD4, que esto es muy importante en cuanto al tema de virus de inmunodeficiencia humana, donde prácticamente los CD4 son constantemente contados en cada 3 meses, cada 6 meses, porque prácticamente hay una baja de la inmunidad y los que más disminuyen son los linfocitos CD4, ¿no? Por eso que se hace un recuento constante en las personas con VIH. ¿Ya? Tienen su papel específico, como es el CD8, sus funciones van a ser citotóxicas y del CD4 van a ser cooperadoras. Y como ya lo hemos dicho, las células plasmáticas van a producir los diferentes tipos de inmunoglobulinas que van a actuar en diferentes tejidos y eso va a ser su tarea para la próxima semana, ¿no?
Ahí están algunos papeles, pero no se confíen, no digan que solamente esta es su tarea, así que averigüen, por favor, de otros libros. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Que no son más que están compuestas por cadenas ligeras y pesadas, como se observan acá, ¿no? Están constituidas por estos componentes que van a ser, según el sitio donde se encuentren, las van a ser diferentes y se van a subclasificar. Aquí hay algunos términos importantes para el sistema inmunitario, que es antígeno, que prácticamente el antígeno es una sustancia pura, heterogénea, que está en todas las estructuras vivas que son ajenas al cuerpo. ¿Qué es antigenicidad? Es lo que estimula la respuesta inmunitaria. ¿Y qué es especificidad? Que siempre estamos hablando de especificidad cuando es de neoplasia, cuando se trata de neoplasias, cuando se trata de infecciones, ¿no? Especificidad es prácticamente ir al tiro blanco, ¿no? Ir al centro para dar prácticamente, intervenir con la respuesta inmunitaria. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte 2, donde vamos a hablar de hipersensibilidad. La próxima semana yo voy a hablar un poquito de enfermedades autoinmunitarias, vamos a hablar un poquito de rechazo a trasplantes y lo más importante que es el síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿ya? Ahora van a pasar a explicar ustedes, nos vamos a repartir por grupos, yo voy a escoger a sus compañeros, quienes van a hablar de hipersensibilidad, que es el tema que está en la plataforma. Yo ya les he dado la parte de las generalidades, un repasito de lo que es lo más importante, de dónde vienen las linfocitos T, linfocitos B, qué es inmunidad celular, qué es inmunidad humoral, qué es inmunidad innata, qué es inmunidad adquirida, que es lo más importante que son temas importantes para poder entender hipersensibilidad, porque si entramos de pleno solo a hipersensibilidad va a ser un poquito escueto, no vamos a poder comprender prácticamente todo lo que nos corresponde. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces Yaroslav, tenemos 4 grupos. Yo tengo aquí las citas. Ustedes han hecho una pre-presentación de forma escrita, ¿se acuerdan? Que han hecho maravillas el día sábado. Yo lo tengo acá. Así que yo voy a ir llamándoles. No sé si esta mañana han recibido mi mensaje. Ustedes son el único grupo que no me responde cuando yo les mando mensajes, ¿no? Incluso los representantes no me responden, son muy raros. Mauricio es el único que me responde. Bueno, aquí tengo un... ¿Están presentes, chicos? ¿O se han dormido? Sí, doctora. Sí, doctora. Se han dormido, creo. Están en sus camas, felices. Mi caso, ¿qué me hace? Ya, a ver, ¿qué tema, qué grupo quiere pasar? Que sea de manera voluntaria. ¿O quieren que yo escoja? ¿Quieren que yo escoja? Por aquí tengo todos los trabajos. A ver. El grupo de... aquí tengo una lista. Vamos a pasar a hipersensibilidad. El grupo de Carrión. No, vamos mal, es el otro grupo, ¿no? Sí, Carrión. Carrión, tu grupo. Ya, doctora, enseguida